Hola, ¿qué tal? Soy Conrado Quesada Rodríguez. Ya estamos de regreso en este canal con los temas que compartimos generalmente semana a semana. Después de unas vacaciones, honestamente me fui de vacaciones y después volvimos al trabajo y el trabajo nos cayó duro, entonces se nos complicó un poco el estar subiendo los videos, pero ya estamos de regreso y ya sabes que en este canal platicamos a veces de algún tema de política nacional o estatal y en otras ocasiones platicamos de un tema que a mí me gusta mucho, que es Bitcoin. Hoy vamos a platicar de algo relacionado con Bitcoin, que son los CBDCs o las divisas digitales de los bancos centrales por sus siglas en inglés. ¿Es bueno que exista un CBDC? ¿Vale la pena que exista un CBDC? ¿Representa alguna ventaja para ti o para mí que existan los CBDCs? Parece que sí, parece que no. Es asunto de ver si confiamos otra vez en cómo manejan nuestro dinero los que manejan el dinero. De eso vamos a platicar en esta ocasión. Los CBDCs son una muy buena opción para todos los ciudadanos. Vamos a ver. Una nueva noticia en el mundo de las criptomonedas apareció hace poco en los portales relacionados con el tema de las divisas digitales. Australia el próximo año se suma a la lista de naciones que pretende crear su propia moneda digital de un banco central o CBDC por sus siglas en inglés. Incluso para el 2023 podrían estar haciendo las primeras pruebas. Esta noticia no es tan relevante desde la perspectiva de que no es el primer país que avanza en ese sentido. Ya están ahí Francia, China, Suiza y hasta Irán. Hasta quién sabe cuándo irán a lograrlo con los problemas sociales que traen allá en aquel país. Hay protestas y hay exigencias, así que las condiciones económicas ahí no están tan sencillas. La realidad es que la existencia de tecnología digital enfocada en la creación de divisas de los bancos centrales no es del todo nueva. Y esto ya se analizaba desde 1985 por James Tobin. Él presentó al Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón una propuesta titulada Perspectiva de la Innovación Financiera y la Desregulación. Aunque en el documento, lo dejo en la descripción de este video, no se habla propiamente de una CBDC, se explica la necesidad de mejorar la capacidad de poseer las divisas por parte de cualquier persona, sin que el acceso a estas divisas, signifique perder la fuerza o la capacidad de la banca privada. No es propiamente el concepto de CBDC, pero se parece. En fin, el documento tiene un enlace en la descripción, tú lo puedes revisar y consultarlo a profundidad. La pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos interesados en este tema del mundo de las criptomonedas y de Bitcoin es si en realidad este tema de los CBDCs, la creación de las monedas digitales de la banca central, son una buena idea. Tiene dos lados. Los CBDCs, como un proyecto de encriptado que funciona como una red transparente, podría permitirnos saber dónde está el dinero, cómo se emite el dinero. Incluso si lo permitiera la programación, hasta podríamos, como poseedores de estos CBDCs, formar parte de las decisiones ante una posible política monetaria. Por ejemplo, los poseedores de determinada cantidad de algún tipo de CBDC podrían permitírsele el votar en contra de la disminución de la tasa de intereses, por ejemplo. Lógicamente estos son sueños, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos proyectos como Polkadot, es un ejemplo también, o como Cardano, algunos otros tokens y criptomonedas que le permiten a sus poseedores participar en las decisiones de los proyectos, formar parte de las decisiones sobre las políticas o de operación o de multiplicación que tiene el mismo blockchain. Y es posible conocer transferencias entre los poseedores, parte de la tecnología blockchain es lo que facilita, quiénes son incluso los poseedores que más activos poseen y cuándo los mueven de un lugar a otro, parte de las ventajas que podríamos tener con un CBDC, pero además sería un proceso de cambio e intercambio mucho más transparente, podríamos incluso conocer cuántos recursos se administra en tiempo real, por ejemplo, el gobierno, cuántos CBDCs tiene el gobierno. Sería más complicado realizar actividades ilícitas porque
ninguna transacción quedaría sin ser registrada dentro del blockchain, como te lo he explicado hoy en algunos videos de cómo funciona el blockchain. Esto complicaría incluso el lavado de dinero, parte de los beneficios de un CBDC. Pero cuidado, no todo es bueno, porque incluso esta tecnología limitaría la privacidad de los poseedores, aunque los ciudadanos no podamos tener datos de la persona específica que tiene N cantidad de CBDCs, la autoridad sí podría acceder a los datos sin ningún tipo de limitante o de problema. En especial, considera que el sistema Know Your Customer, que es lo que se utiliza para conocer quiénes son los que estamos comprando criptomonedas en los exchanges, te da acceso al nombre, a la dirección, al registro federal de causantes en México. En Estados Unidos te da acceso al número de seguridad social y directamente con este CBDC se podría tener el dato de cuántos son los ingresos que tiene esta persona constantemente. Ventaja y desventaja. Pues no todos los ingresos de un ciudadano son gravables con impuestos. No todo lo que recibes tú lo pagas por impuestos. Hay muchas causas por las cuales tú puedes recibir una cantidad de dinero. Tendrías que explicarlo o pagarlo. Mientras que hoy, en una opción relativamente fácil, o bueno, complicada, ¿no? Es que las cuentas bancarias con el dinero en efectivo, eso pasa sin necesidad de que lo expliques, sin un problema. Tú puedes recibir un regalo, por ejemplo. Tú puedes tener ahorita un regalo de 1,000 pesos y no necesariamente tendrías que grabarlo o pagar impuestos sobre él si es un regalo de cumpleaños. No tienes que decirle a la autoridad que tienes 1,000 pesos porque te los dio tu abuelito, tu papá, tu esposo. No, no habría problema en declararlos, pero imagínate con un CBDC. Si tú tienes un CBDC y te llega un regalo de 1,000 pesos, entonces automáticamente se puede interpretar como un pago que genera impuestos. ¿A quién? A quien lo recibe. Aunque la participación en la toma de decisiones es una posibilidad, supongamos que por poseer CBDCs puedes decir qué va a pasar con la política monetaria. Bueno, la autoridad hacendaria y monetaria de las naciones no han mostrado necesariamente un interés en que eso suceda, por lo que tener un CBDC de tu país no representa necesariamente algo positivo. No puedes aprovechar las ventajas del ahorro, por ejemplo, y de intervenir para que ese ahorro no pierda valor en el tiempo, otro tema que hemos platicado en este canal, si de nada sirve disponer de una cantidad de CBDCs si al final el emisor va a cambiar la cantidad cuando se le plazca. La disponibilidad en el mercado también es un tema que no vamos a poder necesariamente regular y no significa que un CBDC reduzca la inflación. No existe la voluntad política de hacerlo así. Ahora bien, podrías pensar en convertir tus CBDCs en algún otro tipo de activo o criptomoneda. Por ejemplo, un CBDC cambiarla por Bitcoin y así resguardar tu valor. Eso puede ser bueno, pero si en ese punto lograras mantener tu anonimato como ciudadano libre, puedes considerarlo correcto, pero al intercambiar tu CBDC por Bitcoin, pues va a generarse un registro en el blockchain del CBDC. Es decir, dentro de la información que se intercambia va a decir, ahí fulanita persona, sutanita persona cambió X CBDCs por X cantidad de X criptomoneda. Como ya pasa en algunos países, ya los exchanges dan la información de cuántas bitcoins Ethereum tienes. Y en ese momento, si la ley del país dice que el activo que compraste tiene un incremento, por lo tanto debes pagar los impuestos por el incremento sin que necesariamente hayas intercambiado el activo, bueno, tendrías que forzosamente pagar impuestos y no podrías evitarlo porque el CBDC daría la información a través del blockchain de que tú intercambiaste tus CBDCs por un activo que subió de precio. Ahora, los CBDCs pueden ser utilizados única y exclusivamente por instituciones financieras y los ciudadanos podríamos recibir una divisa que represente al CBDC. La pregunta sería, ¿quién impediría que pasemos de un 1 a 1 a un 1.09 o un 1.007? ¿Qué tan difícil es que varíe el valor de lo que yo tengo acceso como divisa digital y una institución financiera maneja como divisa digital? Necesitamos dejar claro que un CBDC no necesariamente representa la legalización del mundo criptográfico. Tampoco significa que el país acepta la existencia de proyectos como Bitcoin. Insisto, no se necesita que ningún país acepte la existencia de Bitcoin para que Bitcoin exista.
Pero el CBDC no necesariamente quiere decir que esto ya es bueno, va a pasar. Aceptemos, hay un CBDC en Estados Unidos, tema que también está discutiendo todavía la Fed y que todavía siguen recibiendo opiniones de expertos. Australia, ya, el año que viene tiene su CBDC, entonces en Australia las criptomonedas todas son legales. No es necesariamente lo que va a pasar. Lo que necesitamos entender es que un CBDC no deja de ser una herramienta del sistema de gobierno, del sistema de gobernanza sobre la política monetaria, que no facilitará o mejorará las condiciones de ahorro, de acceso al dinero. Lo más probable es que los CBDCs sirvan para tener más control sobre el dinero que poseemos los ciudadanos. Por eso es muy importante que vigiles qué es lo que está pasando en el tema del mundo criptográfico, qué es lo que está pasando en los gobiernos, cuáles son los proyectos que los gobiernos y los gobiernos de la política monetaria tienen en el mundo, porque aquí lo que debemos defender es nuestra libertad de contar con la privacidad de utilizar nuestro dinero como nosotros querramos, mientras no realicemos alguna actividad ilegal, específicamente ilegal. Debemos hacer más sencilla la creación de empresas, debemos hacer más sencillos los intercambios, pero con un CBDC que solo beneficia a los gobiernos, pues nos acercamos cada vez más a esa idea que hoy muchos abrazan. Un día vas a ser feliz y no tendrás nada. Ten mucho cuidado. Un CBDC no es un Bitcoin y no es igual que el Bitcoin. La tecnología con la cual se crean los CBDCs es parecida a la tecnología con la que se crea Bitcoin, pero no es lo mismo. No creas que porque un gobierno crea un CBDC automáticamente el mundo Bitcoin se arregla. El mundo Bitcoin existe con o sin CBDCs. El mundo Bitcoin existe con la autorización de los gobiernos o sin la autorización de los gobiernos. Revisa China, revisa Ucrania, ve lo que está pasando en los países que impiden que se comercialice o se vendan Bitcoins. Bitcoin es un proyecto que tiene mucho más alcance y que te dará libertad que hasta hoy los CBDCs no parecen otorgar. Mucho cuidado. Bueno, hasta aquí dejamos este video sobre los CBDCs. Hay mucha información sobre las divisas digitales de los bancos centrales. México no tiene interés todavía en este tipo de temas, no lo han expresado, pero nuestros vecinos del norte ya están trabajando en hacer análisis e intercambio de información. Como te lo comentaba en el video, ya hay países que están avanzando en este tema. Los CBDCs tienen como propósito facilitar los intercambios. Al final el dinero es una tecnología. La moneda con la que cargamos, el billete con el que cargamos, la tarjeta con la que pagamos, todo eso representa un avance tecnológico. El mundo criptográfico y del proyecto blockchain en general es otra tecnología que tiene aplicación en conceptos como el dinero. Necesitamos entender para qué queremos nuestro dinero, cómo usamos nuestro dinero, cómo nos vigilan con nuestro dinero y cómo nos limitan con nuestro dinero. Por eso es importante que conozcas Bitcoin, que sepas de qué va Bitcoin y que aprendas a diferenciar. Que se hable de CBDCs no tiene nada que ver con que Bitcoin exista o no. Nos vemos en la siguiente.